Bueno, estábamos hablando justamente de la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, y para profundizar en esta acusación, qué significa, cuál es la perspectiva que tiene en términos de aprobarse o no aprobarse, vamos a tomar contacto esta mañana con el diputado del Partido de Acción Humanista por la región metropolitana, presidente además de la Comisión de Vivienda, el diputado Tomás Hirsch. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, muchas gracias por contactarse con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¡Feliz año! Eso pues, esperamos que sea un feliz año de todas maneras. Mire, con que sea mejor que el anterior, uno ya tiene que dar las gracias. Ahí ya estamos bien. Ahí estamos mejorando. Así es. Oye, diputado, bueno, a propósito justamente de esta acusación constitucional, primera pregunta, me imagino que usted leyó el contenido de la acusación y desde el punto de vista de los fundamentos, ¿qué le parece que esta presentación aduzca responsabilidad política del ministro Montes? Sí, efectivamente leí varias veces la acusación y he conocido anteriormente varias acusaciones constitucionales, incluso fui firmante de muchas en algún momento, por lo tanto conozco la estructura y esta es una acusación que en primer lugar en cuanto a la forma está muy mal presentada, muy improvisada, muy desprolija. Mira, cuestiones que parecen detalle, pero no tiene ni siquiera número de página, no tiene las notas al pie de página, tiene artículos mal citados, tiene tablas en que están borrados a mano algunos valores o números porque pertenecen al gobierno anterior, entonces muestran lo de este pedido pero no lo anterior. En fin, una muy mala estructura, algo hecho a la rápida. Y en cuanto al fondo, estamos peor. Mira, a tal punto, y creo que es una buena forma de mostrarlo, que ni siquiera han llegado los invitados, los académicos, los profesores que ha invitado la parte acusadora, porque se hace muy difícil de defender, tiene elementos que no forman parte ni siquiera de la legislación, la estructura constitucional chilena. Quiero decirte, se atribuyen responsabilidad al ministro que no le corresponden, que corresponden por definición constitucional y legal a los subsecretarios de nuestro país, que son los jefes de servicio, y eso lo sabe cualquier diputado, diputada, incluso cualquier abogado. Tiene elementos errados en cuanto a la jerarquía dentro del ministerio. Mira, este es un ministro que se ha caracterizado por entregar inmediatamente, como no lo hizo ninguno antes, todos los antecedentes a la Fiscalía de denunciar la situación, de remover a funcionarios que evidentemente estaban involucrados de uno u otro modo en un escándalo como es el caso Convenios. El ministro ha hecho las modificaciones en los protocolos, es decir, estás en presencia de alguien que tan escandalizado como el resto de los chilenos ha tomado las medidas necesarias para que situaciones de este tipo se esclarezcan, se sepa con claridad quiénes son los responsables, se los sancionen. Hay varios también sumarios administrativos al interior del ministerio. Entonces la verdad es que uno ha llegado a la convicción que es una acusación que tiene una intención política, y de hecho los acusadores lo repiten una y otra vez, pero no tiene ninguna base jurídica, que es lo que ordena la Constitución y las leyes. Es decir, tiene que haber una transgresión a la Constitución o a la ley, cosa que en esta Constitución, de la página 1 a la, creo que 75, porque no están ni siquiera numeradas, jamás menciona. Diputado, claro, quería preguntarle por ese contexto. Habíamos escuchado hace algún tiempo desde la oposición que se apuntaba al ministro Montes, pero fue ya con el resultado del plebiscito que se concreta esta acción, se presenta. En las últimas horas, de hecho, leíamos revisamos ahí, Juanita, ¿cierto?, en la nota anterior, que algunos sectores ya, o no sé, parlamentarios del Partido de la Gente u otros, no iban a dar su respaldo, pero estamos en esta semana igualmente comentando el tema. Ayer veíamos, o hoy día se revisa en la prensa, declaraciones cruzadas al interior del oficialismo. ¿Qué impacto finalmente tiene lo que pueda darse con todo lo que vayamos escuchando en estos días? A mí me llama la atención el momento en que presentan esta acusación.
pierden el plebiscito el domingo y el lunes anuncian que ya van a presentar la acusación constitucional. Uno lo que siente inmediatamente es que hay un intento de distraer la atención, de cambiar el foco. Y lamentablemente lo hacen respecto de un ministro que está abocado a uno de los temas que yo considero más urgentes y prioritarios hoy día para cientos de miles de familias chilenas, como es el poder avanzar hacia una casa propia. El plan de emergencia habitacional, al que el ministro está, te digo, abocado así, pero el 100% de su tiempo, significa construir 260.000 viviendas. Y lo está haciendo muy bien, a pesar de que la oposición muchas veces dice no lo van a lograr, es imposible. Los números muestran que no solo se va a lograr, sino que se va a sobrepasar. Yo creo que todos saben que acá hay una intención de otro tipo y que no se cuenta con los elementos jurídicos mínimos necesarios. Y por lo mismo estamos viendo que a medida que pasan los días son varios los diputados y diputadas de la oposición que van manifestando que efectivamente no van a apoyar la acusación. Yo te digo la verdad, yo creo que si cada diputado o diputada leyera realmente el contenido de la acusación, sería el trabajo, incluso sin leer la defensa del ministro, si leyera solo la acusación, llegaría a la convicción de que acá no hay elementos mínimos necesarios para sostener una acusación constitucional. Ahora, claro, uno sabe que al final parte al menos de la oposición se alinea y vota a favor la acusación, pero yo creo que no van a estar los votos, creo que hay una seriedad todavía en la Cámara de Diputados y Diputadas como para no sostener algo que a todas luces es indefendible. Mira, insisto, no es un detalle menor que la mayoría de los invitados de la parte acusadora se han excusado, y yo lo entiendo, porque son profesores de derecho, son académicos, y la verdad es que es re complicado defender algo que no tiene los elementos mínimos, que no tiene las bases jurídicas, que no se sostiene en lo que se establece hoy día en la Constitución y que además está muy desprolijamente presentada. El diputado, justamente a propósito, lo desprolija, algunos han hablado incluso de mal redactada, de con errores gruesos que van más allá de que el contenido sea o no sea, y uno se plantea de manera suspicaz a lo mejor, ¿fue improvisada porque en algún minuto pensaron que no iban a necesitar presentarla? ¿Usted cree que en caso de que hubiera ganado, por ejemplo, el a favor, no se habría presentado esta acusación constitucional así de improvisada? Es muy probable. Es muy difícil saber en definitiva cuáles eran las intenciones. Digo, porque la redacción venían anunciándola, hay dos diputadas que venían anunciando esto hace mucho tiempo. Bueno, pero incluso tenían dos textos preparados y no lograron ponerse de acuerdo y terminaron pegoteando parte de un texto y parte del otro. Entonces, una parte la redactaron republicano, otra parte el partido, las diputadas que usted menciona, el Partido Social Cristiano, y son capítulos que no conversan entre sí. Mira, a mí me ha llamado la atención que incluso hay referencias a artículos de leyes que ya no existen, otros que no se aplican, otros que no corresponden para este tipo de situaciones. Se sostiene la acusación en buena parte en algo que se llama la responsabilidad objetiva, que es un término jurídico medio complicado, pero que no está contemplado en la Constitución chilena. Es decir, la responsabilidad objetiva significa que el ministro es responsable de cada situación que sucede al interior del ministerio por cualquier persona que está en ese ministerio, que pueden ser miles. Bueno, eso es absurdo. Lo que hay acá en Chile es la responsabilidad subjetiva, es decir, por los propios actos que realiza una persona. Eso se lo han tenido que aclarar uno tras otro los académicos que han estado en la comisión. Y ellos han terminado diciendo, bueno, pero en fin, de todas maneras, quizás. Entonces, a eso me refiero con que esa desprolijidad se traduce también en la falta de argumentación. Yo lo lamento básicamente porque, en primer lugar, es una pérdida de tiempo para el ministro, para las diputadas y diputados, para los académicos, para la Cámara en general, que vamos a tener que destinar, aparte de nuestras sesiones, un día completo, el jueves, a revisar esta acusación, cuando hay otras urgencias y urgencias que la ciudadanía está demandando.
Sí, creo que esto fue improvisado en función del resultado del domingo. Yo no sé si ellos pensaban que si ganaban el plebiscito, el gobierno, no sé, iba a tomar algún otro tipo de acciones o algo, pero de ninguna manera el ministro tiene el respaldo del presidente, está haciendo muy bien, insisto, su pega, y su pega es lo que le corresponde como ministro de Vivienda. Son muchos temas, pero el prioritario hoy día es el plan de emergencia habitacional. Afortunadamente el ministro no ha dejado esa tarea y ha estado en estos días trabajando en eso, inaugurando incluso algunos conjuntos nuevos, pero bueno, lamentablemente la ley nos obliga a responder estas acusaciones y yo espero que el jueves se despeje todo. Es posible que incluso no sea necesario ni presentar lo que se llama la cuestión previa, sino que se vaya directo al fondo. Eso lo tiene que decidir la defensa ese mismo día. Diputado, muy breve porque queríamos pasar ahí a otro tema, pero ¿cómo ve? Porque claro, se vota hoy día en la comisión, o sea, ya la mayoría de los antecedentes más o menos deberían estar sobre la mesa para que cada uno de los integrantes decida ese voto y mañana entiendo en el hemiciclo, pero ¿cómo vio entonces la exposición, por ejemplo, el jefe de asesores, Miguel Crispi, y que por otra parte entiendo la ex subsecretaria Tatiana Rojas además se excusa porque está fuera del país? Claro, lo que pasa es que ellos elaboraron una lista de invitados sin confirmar, sin tener muy claro a qué iba cada uno de los invitados. Ellos propusieron el nombre Miguel Crispi y yo al menos nunca entendí para qué lo invitaron, tal vez para hacer algún show de tipo mediático, para que los medios estuvieran ahí y lo filmaran, porque evidentemente Miguel Crispi ya había dicho todo lo que tenía que decir en la comisión investigadora. De hecho, cuando él les planteó que estaba abierto a responder preguntas, no hubo ni siquiera ninguna pregunta de fondo, ni una. O sea, al final le preguntaron cuestiones relacionadas con su función como jefe y coordinador del segundo piso, le preguntaron cuestiones relacionadas con cómo piensa el presidente en tal o cual materia, cuestión que evidentemente él no puede saber ni responder. Entonces, no había ningún motivo por el cual Miguel Crispi estuviera ahí en esa comisión, pero bueno, él se dio el tiempo, cumplió con su deber, respondió las preguntas, pocas preguntas que se le hicieron, y no había mucho más que hacer en ese momento ahí. Sí, lo que pasa es que comentábamos con Diana al comienzo, es que si no hubiera asistido, recordemos que las críticas eran porque cuando se le citaba no asistía, entonces también palos porque boga, palos porque no boga. Claro, si no hubiera asistido, habrían criticado, habrían dicho nuevamente el jefe de asesores no asiste a una citación del Congreso. Claro, el problema es que por otro lado, si asiste como hizo, no tenían ni siquiera preparado un par de preguntas. Yo creo que ellos esperaban que él no fuera y entonces pegar el palo porque otra vez no fue el asesor. Pero fue, cumplió con su deber, estuvo ahí, ofreció que le preguntaran lo que quisieran sin ninguna restricción, no lo hicieron. Bueno. Diputado, voy a cambiar de tema porque hemos escuchado estos últimos días, estas últimas horas, una disputa, ¿no es cierto?, entre el alcalde Jadwe y otros integrantes del PC, del Partido Comunista, que son descendientes y pertenecen algunos a la colonia judía, entre ellos la diputada Carmen Hertz, por una serie de dichos bastante polémicos del alcalde Jadwe cuando se refirió, ¿no es cierto?, a que era casi incoherente o una contradicción el ser judío y el ser de izquierda. Por supuesto que hubo respuesta de parte dentro de su mismo partido. ¿Qué le parece a usted en la declaración del alcalde Jadwe respecto a poner esta suerte de límite entre pertenecer a una determinada colonia o a una determinada cultura y ser de izquierda o derecha? Me parecieron profundamente desafortunadas sus declaraciones y por lo mismo soy uno de los más de 300, 400 judíos de izquierda que firmamos una carta que justamente habían elaborado la diputada Hertz. La verdad es que con lo que está diciendo el alcalde Jadwe, está diciendo que hay una contradicción entre que Marx hubiera sido judío.
o que Diana Arón, detenida, desaparecida, torturada y asesinada por la dictadura, o Alexander Lipschitz, o una larga lista, Borodia Teitelbaum y así tantos otros. Es decir, si uno estudiara mínimamente la historia del judaísmo, descubriría que efectivamente hay judíos en distintos espacios del espectro político, pero si uno mira el movimiento sindical, la historia del socialismo, la historia del comunismo, va a descubrir que tanto en Europa como en América Latina, la contribución de intelectuales y luchadores judíos para las causas de la izquierda, de la revolución, de la transformación social, de las mejores condiciones de vida de los pueblos, del sindicalismo en muchos países, ha sido notable. Entonces, denota también una ignorancia muy grande, aparte de una actitud muy fuera de lugar. Quiero decir por lo demás que los judíos de izquierda hemos manifestado con toda claridad nuestro repudio y nuestra preocupación profunda frente a lo que está sucediendo en Gaza, así como la manifestamos también por el brutal ataque terrorista del día 7 de octubre, ¿no es cierto?, desde Gaza por parte de Hamás, no de la población palestina, por parte de un grupo terrorista, pero no participamos y por el contrario condenamos el ataque a civiles que se ha realizado en forma brutal en Gaza. Entonces, creo que denota una ignorancia que llama mucho la atención. Mezclar términos como judío, como sionismo, como semita, etcétera, es no entender nada, ni mucho menos la historia. Por lo tanto, entiendo perfectamente el dolor que han sentido muchos judíos y judías que somos de izquierda y que hemos estado comprometidos con las transformaciones sociales y con la lucha contra la dictadura en nuestro país. Hemos conversado esta mañana con el diputado del Partido de Acción Humanista por la región metropolitana, presidente de la Comisión de Vivienda, además integrante de esta comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional presentada contra el ministro Carlos Montes. Tomás Hirsch, parte de los temas entonces y que vamos a seguir ampliando. Gracias, diputado. Que tenga buena mañana. Muchas gracias, que tengan buen día. Que estés muy bien, buenos días. Buenos días. Sí, pues se nos acaba la primera parte de este radioanálisis, porque ya seguramente está listo ahí nuestro director para continuar con el programa hasta las 10 de la mañana, así que no se despegue de nuestra sintonía porque este programa sigue. Nosotros, Diana, nos estamos despidiendo ya hasta mañana. Sí, nos encontramos mañana. Gracias, Juanita. Que tengan, en mi caso vuelvo a las 9:30, pero vamos a esta pausa y regresamos con más conversaciones, entrevistas, análisis.